Aquí les voy a explicar la consigna en la que van a tener que trabajar ustedes en el parcial. Van a tener 3 actividades en total y 2 van a ser de lugares geométricos y una va a ser sobre sistema de ecuaciones. La actividad 1 tiene que ver con los ángulos en la circunferencia. Tiene 2 partes. La parte A es nombrar cómo se llama el ángulo JGH, este ángulo de acá, el ángulo JOH y el HFJ, este de acá. Es decir, a partir de la posición que tienen esos ángulos en esa circunferencia que yo les doy dibujada, bueno, cada uno de esos ángulos recibe un nombre. Tienen que decir cómo se llama cada uno de esos ángulos y decir en qué se fijan para darse cuenta el nombre de esos ángulos. O sea, por ejemplo, este ángulo se llama de tal forma porque cumple tal cosa, cumple alguna propiedad o alguna condición que le da ese nombre. Lo mismo con cada uno de ellos. De eso se trata la justificación. No es solo decir cómo se llama el ángulo, sino también hacer referencia a por qué se llama así. O sea, cuál es la posición que tiene ese ángulo en la circunferencia para poder decir que se llama de esa manera. Y en la parte B tiene que ver la parte de los cálculos, de calcular amplitudes. Yo como dato les doy que este ángulo de acá mide 40 grados. A partir de eso van a tener que calcular cuánto mide el fucsia, el amarillo y el violeta. No es solamente decir cuánto mide, o sea, no es solamente decir, por ejemplo, este mide 10 grados. Es decir cuánto mide y a su vez justificar en qué se basaron, o sea, hacer esos cálculos. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Por qué hicieron esos cálculos? Eso tiene que ver con las propiedades que se cumplen. Es decir, que si tienen que hacer ciertos cálculos, no solamente tienen que aparecer escritos los cálculos para llegar a cuánto mide cada uno de esos ángulos, sino también por qué hacen esos cálculos. Hay determinadas relaciones entre las amplitudes de esos ángulos que vimos que se basan en determinadas propiedades. Es no solamente decir cuánto mide, sino también qué hice el cálculo que hice, qué avala ese cálculo, qué propiedad o qué condición respalda ese cálculo. Luego en la parte de construcciones van a tener que trazar un segmento que mida 6 centímetros que se llame AB, en segmentos de extremos AB, que mida 6, y van a tener que construir un triángulo ABC, uno solo. En este tipo de ejercicio no les voy a preguntar ni cuántas posibles resoluciones hay y que las hagan todas. Con que construyan un triángulo ABC que cumpla las condiciones que les voy a decir ahora, ya me alcanza. Con uno solo ya es suficiente. El triángulo va a tener como vértices A, como vértice B y como vértice C. El A y el B ya los van a construir desde un principio ustedes. La idea es encontrar el tercer vértice del triángulo, que es el C. El punto C va a tener que cumplir 2 condiciones. En primer lugar, va a tener que estar a 2,5 centímetros de la recta AB. Cuando ustedes trazan el segmento AB, ya va a quedar, ahí mismo va a quedar determinada una recta, la recta que pasa por A y por B. Ustedes van a tener que encontrar los puntos que se encuentran a 2,5 centímetros de esa recta. No va a ser midiendo, va a ser trazando un lugar geométrico que es como el procedimiento más preciso. Luego, además, el punto C va a tener que cumplir una segunda condición. La segunda condición es que el ángulo CB mida 60 grados. Es decir, que el vértice, que va a ser C, con un lado que pasa por A y otro lado que pasa por B, va a tener que ser 60 grados. Los 60 grados tienen que ser medidos en el vértice C. Por eso es que hay que construir otro lugar geométrico. Luego, el punto C que queremos encontrar va a tener que estar en estos 2 lugares geométricos construidos al mismo tiempo. Así se cumplen las 2 condiciones.
es importante que ustedes manejen bien cuáles son las propiedades de los lugares geométricos para poder identificarlos. Para poder identificar qué lugar geométrico tengo que trazar acá y qué lugar geométrico tengo que trazar acá. Luego van a tener que mencionar con lenguaje simbólico, o sea, con símbolos, cómo encontraron el punto C. Ahí no van a tener que escribir cada uno de los pasos, paso por paso, lo que tuvieron que hacer. Simplemente con que escriban símbolos, el lugar geométrico trazado acá, el lugar geométrico trazado acá, lo que tienen que considerar entre esos dos lugares geométricos para encontrar el punto C, ya me alcanza. El cuarto paso sería trazar el triángulo ABC. Pero previo a ese cuarto paso hay 3 pasos previos. En primer lugar, escribir lo que trazaron acá. En segundo lugar, escribir lo que trazaron acá, con símbolos. En tercer lugar, escribir lo que hay que considerar entre esos dos lugares geométricos. Este es un ejercicio del mismo tipo de los que hicimos en los 2 últimos foros de lugares geométricos. Es igual, o sea, no es exactamente igual lo que hay que hacer, pero la metodología del ejercicio es la misma. La primera parte es de construcción, la segunda parte es de escribir con símbolos y la tercera parte es la justificación. Tienen que justificar cómo se dan cuenta de que hay que usar esos lugares geométricos y no otros. ¿Por qué para esta condición hay que usar ese lugar geométrico? ¿Cumple ese lugar geométrico? ¿Qué propiedad, qué condición cumple? Ustedes al leer esto les hace pensar en ese lugar geométrico y no en otro. Lo mismo acá, en la segunda condición. Esta segunda condición los hace pensar en ese lugar geométrico. Cumple ese lugar geométrico. Al leer esto, los hace pensar en él. Y la tercera actividad y última, que tiene que ver con sistemas, tiene 3 partes. La primera parte es de resolver los sistemas, cada uno de ellos. A partir de lo que obtengan en la resolución, tienen que decir cuántas soluciones tiene cada uno. Hay ciertas resoluciones donde ustedes llegan a cuánto vale la X, cuánto vale la Y, cuánto vale la Z. Bueno, cuando pasa eso, hay un cierto número de soluciones. Bueno, cuando pasan otras cosas, hay otro número de soluciones. Otra cantidad de soluciones. A partir de lo que obtienen en la resolución de cada uno de ellos, tienen que decir cuántas soluciones hay. Les aconsejo que siempre intenten cancelar la X. Porque en algunos casos va a ser más sencillo de resolver el sistema cancelando la X. Así que traten de cancelar en cada uno de ellos la X, porque en algunos casos se les va a facilitar más la resolución. En la parte de B van a tener que decir, bueno, a partir de las cantidades de soluciones que tiene cada sistema, ¿cuál es el nombre que llevan? Por ejemplo, si este tiene, yo qué sé, una solución, bueno, se llama de tal forma. Si este tiene más de una, ¿cómo se llama en ese caso? Y este, ¿cómo se llama? Siempre a partir de la cantidad de soluciones. Decir simplemente qué nombre recibe ese sistema a partir de la cantidad de soluciones obtenidas en la parte A. En la parte C tienen que indicar, o sea, que escribir cómo es la posición de los planos en cada sistema. Sí, ahí simplemente escribir, no tienen que dibujar ni que representar nada. Por ejemplo, cuando ustedes van a GeoGebra 3D, porque esto lo pueden hacer con GeoGebra, en primer lugar, capaz que es mejor sacar esos ejes y ese plano. Van acá a la ruedita de las configuraciones y desmarcan la opción ejes y desmarcan la opción plano. GeoGebra 3D lo buscan directamente online, no tienen por qué descargárselo. En el primer enlace directamente les aparece esta pantalla. En la parte de la entrada van a agarrar el sistema que yo les doy, por ejemplo el primero, la primera ecuación, van a venir y la van a copiar en la entrada. Y le van a dar Enter y va a aparecer un plano. La segunda ecuación la van a copiar en la entrada también, le van a dar Enter y va a aparecer otro plano. Y la tercera ecuación la van a copiar en la entrada, le van a dar Enter y va a aparecer un tercer plano. Bueno, van a quedar 3 planos representados para el primer sistema. La idea es ver cuál es la posición de esos planos. O sea, cómo quedan. Escribir con sus palabras cuál es la posición, si se cortan, si qué pasa entre ellos.
Entonces acá, por ejemplo, les voy a inventar una ecuación. Para que vean de repente que cuando ustedes escriben una ecuación con 3 incógnitas les aparece un plano. Si quedan sobre ese plano, aparece como un tarrito de pintura. Les permite cambiar el color. Capaz que eso les sirve a ustedes como para pintar cada uno de esos planos, que serían 3 en total al representar cada sistema. Porque de esa forma capaz que es más fácil de visualizar, supongo, cuál es la posición entre ellos. Para que no se confundan si los 3 planos están pintados del mismo color. Y después pueden agarrar y pueden mover esos planos para ir observando la posición entre ellos. Y esa posición, lo que tienen que hacer es anotarla. Cómo es la posición de los planos en cada uno de esos sistemas. O sea, acá la posición es tal, acá es tal y acá es tal. Y eso es el parcial, esa es la resolución del parcial. O sea, eso es lo que tienen que hacer para poder resolverlo. Ante cualquier duda me pueden escribir por QEA o me pueden consultar en la clase, pero siempre dudas de letra.